Comencé este proyecto siendo alumna en la Facultad de Bellas Artes de Granada con la profesora y artista Rosa Brum. En la asignatura de quinto de pintura, ella nos planteó la creación de un proyecto a partir de los conceptos de red, retícula y rejilla, y así arrancó. En aquellos años estaba muy entusiasmada con la fotografía, ¿no? Había cogido la asignatura en tercero, en cuarto, en quinto y había estado muy vinculada también con los profesores del departamento, con Paco Fernández y con Monti, ¿no? Con Francisco Sánchez Montalbán, que le decíamos Monti. Justo en la universidad me había concedido el año anterior el premio de fotografía en la convocatoria de los premios Federico García Lorca y andaba planeando una exposición porque con motivo de ese premio la universidad me daba la oportunidad de hacer una exposición individual con el trabajo fotográfico que desarrollara durante ese año. Así que tenía por delante un proyecto de pintura, de artes plásticas que desarrollar y una exposición de fotografía. Entonces hice un poco por confluir estos dos proyectos. La primera inspiración la tuve al conocer la fábrica de alfombras La Alpujarreña, que está localizada en La Zubia, un municipio de la Vega Granadina. Y para mí fue una visita muy inspiradora porque conocí el trabajo de las mujeres artesanas que utilizaban el telar de manera tradicional, ¿no? Las líneas paralelas de los hilos en los telares era una cosa que me cautivaba. También había una parte donde se trabajaba de una manera más industrial y en esa parte eran los hombres los que trabajaban las alfombras con una especie de grandes taladros que iban creando las alfombras de una manera como mucho más mecánica. Y otra parte de la fábrica que me interesó especialmente es que ellos hacían también el tintado de la lana, ¿no? Grandes madejas de lana se tintaban de azul, de muchos colores súper intensos, muy vivos, fucsia, amarillo, naranja, y eran almacenadas en unas naves donde entraba la luz del sol que incidía sobre estas cantidades de lana amontonada y resplandecían de color, produciendo un efecto visual súper potente que fue una de las cosas que más me impresionó. Entonces me pareció interesante volver a esa idea de borrar o difuminar la distinción entre arte y artesanía. Experimentar con mi propia manera de entretejer, ¿no? Utilizando un material que no fuera considerado propio de las bellas artes y tampoco de costura, para conseguir una estética que se alejara de la artesanía con el hilo de nylon, que en realidad es un material que se utiliza para la pesca. Y siendo un proceso fundamentalmente manual, sin embargo, pues llegar a una estética muy pulida, muy limpia, minimalista, brillante, ¿no? Como más contemporánea, que se acerca como a la imagen del pixel digital. Y al estar la práctica del tejido, del telar, de coser, ¿no? Tan vinculada al trabajo tradicional de las mujeres artesanas, pues sin ser mi obra en ningún caso como muy reivindicativa de nada, sin embargo, sí me interesaba que tomara ese matiz sutil desde la perspectiva de género. El título de la serie Interferencia surgió de una manera algo azarosa cuando utilicé por primera vez este tipo de bobinas. Son bobinas muy grandes, de mucho metraje, ¿no? 5.000 metros aproximadamente, que cambia solo de color, ¿no? Del rojo pasa al azul y luego al verde y luego vuelve otra vez al rojo, azul, verde, rojo, azul, verde, y me creaba este efecto, ¿no? que yo llamé interferencia. Además coincidía que estaba exponiendo mi primera individual en la Galería Sandunga en Granada, también con imágenes de la televisión que habitualmente no vemos. Esas interferencias de la televisión, este efecto del hilo, ¿no? Pues el que me dio la idea para el título de esta serie, que ha sido una serie muy prolongada en el tiempo, realmente pues, toda mi trayectoria artística desde el año 2000, y que no ha sido siempre constante. O sea, es una serie llena de interferencias y también de intermitencia. Con el hilo de nylon voy envolviendo el bastidor en sentido horizontal y vertical y voy creando esta trama, llegando a una obra que está en realidad medio camino entre la pintura y la escultura, porque en realidad muchos de estos cuadros no tienen pintura, es el color del propio hilo que va sumando diferentes gamas cuando se van superponiendo. Tienen formato cuadro y se cuelgan en la pared.
pero como digo, están a medio camino entre esas dos disciplinas. A veces incluso, para como fomentar también el volumen y el espacio, abro un vacío, abro un hueco en el interior de la composición. Aquí podemos ver así que hay un hueco en el centro para generar como otra atmósfera también en el color, ¿no? Y me interesa mucho cómo incide la luz en la superficie del nylon, porque el espectador tiene que moverse y al moverse va cambiando la percepción que tiene de la obra. Se generan como ciertos brillos que están como muy en consonancia con los efectos ópticos del op art, y en general es que las propuestas de la abstracción, del constructivismo ruso, del arte abstracto, el arte geométrico, el minimalismo, pues son propuestas que me han interesado siempre mucho. Y aunque el resultado de mi obra es un objeto concreto, es un objeto artístico, en realidad me interesa especialmente el proceso, porque es un proceso muy metódico, muy físico, que implica el esfuerzo de todo mi cuerpo, es muy cansado y además está condicionada por la propia longitud de mi brazo, ¿no? Porque la manera en que lo hago es que cojo la tabla, la pongo en posición horizontal sobre una mesa y a través de mi propio movimiento y de la tensión que yo voy controlando del hilo con la mano, ¿no? Pues voy avanzando progresivamente, pero hasta un momento en el que ya no me alcanza el brazo, ¿no? Por eso digo que está condicionada el tamaño de la obra con la dimensión de mi brazo, ¿no? Es un proceso muy físico. Y por eso también me gusta jugar luego, a la hora de exponer, pues jugar con diferentes piezas que forman conjuntos, que forman polípticos o trípticos como este de aquí. Bueno, me doy cuenta de que estoy obsesionada con la línea, ¿no? Una sucesión de puntos construyen la línea, a su vez el hilo, que es una línea que va envolviendo el bastidor y en la que la repetición construye el plano, ¿no? Como decía Kandinsky. Esos son los elementos básicos del lenguaje y a mí siempre me ha interesado el lenguaje de la abstracción. Esa unión que hace Kandinsky de la parte más racional, pero también de la parte más espiritual, más emocional, ¿verdad? Él decía que le interesaba el color por el efecto que producía en el alma, pues es algo que yo creo que es evidente también en mi obra. Las influencias son algo que está vivo, ¿no? Recibo influencias constantemente y además por mi profesión pues estoy muy vinculada al arte, a la historia del arte y tengo que seguir estudiando, investigando, incluso de los grandes artistas que ya parece que se ha escrito todo, pues tienes que volver a ellos, descubro aspectos que no conocía o que había olvidado, ¿no? Sinceramente de todos tengo algo que aprender y todos me interesan, ¿no? Pero es cierto que si tengo que mencionar a algunos que sean especialmente relevantes para este proyecto de interferencia, ¿no? Pues eso es como los amigos, ¿no? Puedes tener muchos amigos, unos van, otros vienen, pero hay algunos que están siempre ahí. Y eso es algo parecido a lo que ocurre con las influencias artísticas, que han tenido, son importantes en este trabajo, no tanto porque yo de una manera consciente o activa haya buscado en ellos, porque tampoco es que conozca su obra con total profundidad, pero de alguna manera sé que los tengo ahí, ¿no? Entonces voy a nombrar a 4 y bueno, vais a ver que están muy vinculados con mi vida y con mi condición de granadina, ¿no? Y son José Guerrero, Manuel Rivera, Rosa Brum y Soledad Sevilla, ¿no? Me gusta mucho la palabra discípula y sí siento que ellos pues, han sido mis maestros.